Lo que vamos a hacer es refutar lo que él dice y vamos a hacerlo de forma respetuosa. Lo único que vamos a hacer es demostrar que está mintiendo. Se aprobó en Israel una ley según la cual Israel es un estado exclusivamente para judíos. Vamos a ver qué dice la ley que fue aprobada hace algunos años. Dice lo siguiente: Mimush azhut leagdarat atzmit leumi bemedinat Israel yehudi la ama yehudi. ¿Qué significa esto en español? El derecho de ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es único del pueblo judío. No hay ningún problema en decir que quien tiene el derecho de la autodeterminación, de determinar cuál es el futuro del Estado judío, es el pueblo judío. Para eso fue fundado el Estado de Israel, para proteger al judío de los pueblos. Esto no equivale a negar los derechos individuales, ya sean políticos o civiles, a los israelíes no judíos. Para nada. Acá en Israel, todas las personas tienen garantizados sus derechos individuales. Totalmente. Vamos a la Edad Media y en España se dijera, no, aquí el que no es católico se tiene que ir. Falso. El equivalente sería el siguiente. El derecho de ejercer la autodeterminación nacional en el Reino de España es único del pueblo español. ¿Y qué problema habría con ello? España es de los españoles, China es de los chinos, el país de los judíos es de los judíos. No hay ningún inconveniente con ello. Eso no quiere decir, bueno, ojalá la España que le está mencionando de los tiempos de los reyes católicos hubiesen sido como esta ley nacional en Israel. En ese caso, allá en España, eso no hubiera querido decir que los derechos individuales de los españoles no católicos tendrían que ser vulnerados. Él está haciendo una comparación absurda para confundirnos. La probabilidad de que haya un doble estado, un estado binacional o un segundo estado es absolutamente imposible. Y ahí el problema que se presenta... Claro que esto siempre es la narrativa común, que hay que hacer un estado binacional, que hay que hacer un doble estado. Claro, porque todo esto parte de utilizar el lenguaje, de hacernos creer que existen dos pueblos y por tanto, habiendo dos pueblos, se necesitan dos estados. Esa es la narrativa. Aquí tenemos el pueblo judío y la otra población es indistinguible del resto de las poblaciones de la región. No son un pueblo diferente los árabes que viven en Judea y Samaria de los árabes que viven en Jordania. No son distintos los árabes que viven en Gaza de los árabes que viven en Egipto. Es que el 16% de la población de Israel son palestinos, son árabes. Ese estado no es para ellos. Eso es completamente falso. Voy a citar aquí al juez George Carra, que es árabe israelí cristiano, que incluso reconoció que la ley no elimina ninguno de los derechos individuales de los ciudadanos, ya sea por su religión, por su etnia, raza, etc. El tema con este juez es que él en verdad se quejaba de que simbólicamente la ley podía interpretarse de una u otra manera con respecto a las minorías, pero él tiene que reconocer en su argumento, de nuevo, cristiano árabe israelí, que esta ley no vulnera, no elimina y no discrimina ninguno de los derechos individuales de los ciudadanos del Estado de Israel por su religión. En Israel, los árabes drusos son los mejores soldados. Los árabes cristianos y musulmanes pueden, si así lo desean, ser soldados también. Hay jueces dentro incluso de la Corte Suprema de Justicia. Tienen nacionalidad, algunos cumplen tareas administrativas de bajo nivel, son policías en general, además no les tienen confianza porque saben que son árabes. Él se está enredando porque está diciendo que ese 16%, como él cita, de árabes en Israel que viven aquí, él se está enredando porque está diciendo que tienen nacionalidad y que ejercen funciones administrativas. Oye, ¿y si fuesen discriminados por qué darle algún tipo de tarea administrativa, algún tipo de función administrativa? Más aún, de policías. Porque él va a venir a decir aquí que no hay confianza con ellos. ¿Y cómo los vas a poner de policías? ¿Cómo tú pondrías de policía a alguien de quien tú no confías? Entonces, lo de esto de democracia, son todos estos inventos. Mira, el mundo del judaísmo... Y bueno, ahora fíjense cómo él va a saltar ya no solamente de la ley nacional
del pueblo judío en su tierra, él va a saltar ahora a generalizar y a criticar al judaísmo como religión. Díganme luego ustedes qué tipo de lenguaje es lo que él está narrando. Pero fíjense que este es el tipo de personajes que está cuestionando que los judíos tengan un estado y que la ley nacional sea la ley del pueblo judío en su tierra. Él es el que juzga esto, pero luego es ferviente defensor de un estado palestino. ¿Un estado palestino para quién? Para los palestinos. Y ya llegaremos a ese punto. Entonces, lo importante aquí es darse cuenta que, número uno, está diciendo lo que la ley no dice. La ley no discrimina a ningún ciudadano en Israel por ser árabe, ser musulmán, ser cristiano, ser druso. En lo absoluto, todos los derechos individuales están garantizados. Incluso la Corte Suprema de Justicia vio y verificó que la ley nacional en el Estado de Israel no contradice absolutamente nada el resto de las leyes básicas ni ningún otro tipo de ley fundamental del Estado, porque no se viola en lo absoluto las libertades y los derechos individuales. Está rodeado de mitologías, de historias, de relatos, de inventos y esencialmente de mentiras. Fíjense eso, que todo el judaísmo está plagado de mitos y de narrativas y de cuentos y esencialmente de mentiras, dice este individuo. Es decir, ya no solamente está dando su juicio desacertado, no solamente está mintiendo sobre lo que no dice la ley, porque les he mostrado a ustedes lo que dice la ley en hebreo, lo que significa en español y además es pública. Ustedes pueden buscar lo que yo les he mostrado en hebreo, pueden intentar teclearlo o pueden poner en español, Google Translator, pueden buscar ese texto en hebreo y lo van a encontrar, es público. Ya no solamente él está criticando una ley en Israel, sino que está diciendo que el judaísmo está plagado de mentiras. Eso es lo que él está diciendo en este momento. Lo curioso es que ni los propios judíos, salvo los estudiosos, ni siquiera ellos la conocen. Aquí cae nuevamente con otra mentira, porque en verdad hoy día tú tomas a un niño judío y sabe leer los textos bíblicos originales escritos en hebreo, en el hebreo bíblico, en el hebreo antiguo. Y no solamente lo sabe leer, sino que incluso puede llegar a entenderlos y estudiarlos, obviamente. Todo niño, antes de los 13 años de edad, se prepara para la festividad, para la celebración de Bar Mitzvah, hijo del precepto. Y él va a estudiar la Torá. Pueden leer los textos en el hebreo antiguo, conocen y estudian las leyes del judaísmo, le preguntas si es judío o no y sabe muy bien que sí y te sabe decir por qué. Si hay algo que no podemos negar, amigos, es que el pueblo judío se ha dedicado en la historia a estudiar. Han sido estudiosos de los textos bíblicos, han sido estudiosos de la ciencia, han sido médicos, traductores. Entonces él está queriendo decir aquí que solamente los estudiosos conocen sus propias tradiciones. Eso es falso. Entonces, lo primero que dijo era una mentira rotunda. Además, lo pinta como si fuese algo extraño, pero en verdad, casi todo estado, nación, étnicos o culturales tienen hoy día leyes equivalentes a la ley judía o incluso más explícitas. En Grecia, por ejemplo, la Constitución, artículo 3, define el carácter nacional ortodoxo griego. En Armenia pasa lo mismo, en Finlandia pasa lo mismo, en Irlanda, en Letonia, en Polonia, en Hungría, en Japón. Todos estos países que les estoy mencionando tienen su propia ley nacional y dicen, ¿sabes qué? Pues el derecho nacional se reserva al pueblo japonés. ¿Y eso a quién le molesta? Eso no le molesta a nadie, porque Japón es de los japoneses y los japoneses son los que tienen el derecho de decidir su autodeterminación como pueblo, ¿verdad? Entonces, lo que él está trayendo acá, no solamente que tergiversó lo que dice la ley, no trajo ninguna fuente para sustentar ese argumento, porque obviamente es una mentira, lo pinta como si fuese algo malo, es decir, está mintiendo descaradamente ese individuo. Pero veamos un caso interesante. ¿Qué dice OLP Fatah, la mal llamada Autoridad Palestina? ¿Qué dice en su carta básica del 2002? Oye, casi 20 años antes de esta ley nacional judía, 20 años antes decía
que el Islam es la religión oficial de Palestina, que la Sharia será la fuente principal de la legislación. Se define el carácter islámico del Estado sin reconocimiento igualitario a otras religiones. ¡Wow! Pues resulta que la propia autoridad palestina, OLP Fatah, en el año 2002, artículo 4, decía que tienen una ley nacional, que la religión del supuesto Estado palestino va a ser el Islam y que ninguna otra religión va a tener un estatus igualitario, que la Sharia, la ley islámica, va a ser la base de la legislación en su Estado, que el Estado palestino representa al pueblo árabe palestino, que ni son pueblo, obviamente ya lo habíamos dicho, pero de eso no se queja este señor. Obviamente tampoco se va a quejar que en verdad en los territorios que controla la mal llamada Autoridad Palestina, OLP Fatah, no pueden entrar los judíos. Les comentaba ahorita y quería traerle los datos. Abdel Rahman Suabi, 1999, fue un juez de la Corte Suprema de Justicia y por su nombre ya nos queda clarísimo que era árabe. Salim Hubran, árabe cristiano, juez de la Corte Suprema de Justicia del único democrático y diminuto país de los judíos, Israel, desde el 2004 hasta el 2017 cuando se retiró. Juez árabe cristiano israelí. Khalid Kubub, del 2022 a la actualidad, árabe musulmán israelí, juez de la Corte Suprema de Justicia en Israel. Los árabes, independientemente de cuál sea su religión, en Israel pueden llegar a ser jueces de la Corte Suprema de Justicia, el órgano más elevado a nivel jurídico de la nación. Muéstrame un país árabe donde los judíos puedan ser elegidos para un cargo de tal magnitud. Muéstrame solamente uno.